Padre, te pedimos para abrir tu escritura y para entender tu escritura, Señor. Revélanos a Cristo en medio de tus escrituras y que el Señor pueda morar y encontrar un lugar en el corazón de todos los aquí presentes. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que así sea. Ahora vamos a leer un texto navideño. Dice así, ya verás cómo has escuchado este texto. Dice, aconteció en aquellos días, estamos hablando cuando Jesús iba a nacer. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, José, el padre de Jesús, el marido de María, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Aquí tienes el pasaje de donde se han sacado innumerables obras de teatro, donde se han sacado innumerables películas, donde se han hecho representaciones de niños en todas las escuelas del mundo, etcétera. Más o menos este acontecimiento te lo dicen, pero aquí puedes ver y tenemos algunas palabras y algunas frases que son realmente reveladoras. Cuando aparecen estas huestes celestiales y les dicen lo primero, no temáis. ¿Por qué? Porque no venimos a algo por lo cual debes de temer, sino más bien no temas porque venimos a dar nuevas, o sea, a dar noticias de gozo y de alegría. ¿Sí? El nacimiento del Señor Jesucristo implicaba gozo y alegría para el pecador. Implicaba y significaba que el que estaba en tinieblas podía ahora ser cambiado al reino de la luz, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nacía el Salvador, porque en la ciudad de David estaba naciendo el Salvador, el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios en las alturas. Ellos gritaban o ellos aclamaban, ¿no? Y la gente, pues yo me imagino que se unía en esa alabanza, igual que nosotros, porque había paz y buena voluntad para los hombres. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo significa paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad significa que no te quieren pagar como te mereces. ¿Sí? Buena voluntad significa que Dios no ha venido o no te está llamando en este preciso momento para juzgarte, sino te está llamando en este momento para que tú hagas la paz con Dios, para que tú dejes de pelearte con Dios. Pero esto se lo decía al mundo entero. Esto era unas noticias que eran para todas las personas, independientemente de dónde fueran, no solamente para los judíos, sino eran para todo el mundo, eran para toda la tierra. Eso es el evangelio, las buenas noticias que se daban para toda la tierra. El Señor Dios estaba naciendo en el cuerpo de un bebé. Un misterio que la verdad es que tendríamos que poner mucha atención para entender eso. Y aún así no lo entenderíamos porque, estamos acostumbrados a
pensar en que Dios nació y el pesebre y el bebé, pero todo lo que eso significa, todo el plan que había detrás de eso con un propósito. Y el propósito era salvarnos. Pero también el propósito se puede ver desde otro punto de vista. Y es aquí en donde este mensaje de la Navidad quizás toma un rumbo un poquito distinto. No es otro el mensaje, porque el mensaje es el mismo, pero puede ser que esté presentado un poco de forma distinta. Quiero que me acompañes si traes tu Biblia. Si no traes tu Biblia no pasa nada. Dice aquí en Primera de Juan, es una de las cartas de Juan, dice el propósito por el cual vino el Hijo de Dios. Y esto es muy importante. Ya sabemos que el propósito es, ya lo dijeron en la alabanza y lo recordamos, y es lo que más tenemos que recordar, y salvar a los pecadores por medio de la muerte en la cruz. Pero ¿qué tal si profundizamos un poco más en eso? Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, cuando Dios manda a su Hijo y cuando su Hijo toma carne, o sea, se hace como un bebé, mire lo que es un bebé, mire qué indefenso es un bebé. Y todo esto lo hace con un propósito. Dice, para esto, con este propósito apareció el Hijo de Dios, para deshacer. En el griego es una palabra que significa destruir, literalmente desmenuzar las obras del diablo. Y si lo piensas bien, este es un mensaje muy esperanzador. El hecho de que presentemos el Evangelio, pero estamos acostumbrados quizás a sentir al diablo como el que persigue, como el que tiene la sartén por el mango o el que viene metiendo miedo a todo mundo. Y en efecto así es. Pero en esta ocasión, Él es el que es perseguido. El Señor Jesucristo vino a por Él, ¿sí? Y vino de tal forma en donde las cosas se dieron de tal forma porque tenemos un Dios que es suficientemente poderoso y todopoderoso para hacer que sus propósitos no se queden sin cumplir. O sea, para que todo lo que Él ha pensado y todo lo que Él quiera hacer se cumpla. Tenemos un Dios así de poderoso y necesitamos entenderlo así porque vivimos oprimidos en un mundo opresor, porque vivimos en un mundo donde el ser cristiano ya es la excepción, el ser cristiano es lo raro hoy en día, ¿sí? El ser cristiano es los que los demás te van a ver, los ateos y todos los demás que creen en mil cosas menos en el Señor Jesucristo, donde la gente está dispuesta a hacer caso a cualquier cosa, a las brujas, a los ángeles, a las cositas así, a las supersticiones, pero no creer en el Señor Jesucristo. Esto es común hoy en día, es lo raro. Pero sabe, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino con el propósito de destruir las obras del diablo y eventualmente, ¿sí? Te lo puedo anticipar, al diablo también, ¿sí? Y entonces no estamos, lo repito, porque quiero que estas ideas sean las que se nos queden en la mente. O sea, nuestro Dios es más poderoso que el mal. La luz es mucho más brillante que la oscuridad. No importa el tamaño de tus pecados, no importa el tamaño de las cosas que tú hayas hecho. Si tú fueras con Dios, Dios tendría para ti una respuesta y tendría para ti fácil, no le resultaría nada de difícil el salvarte y el ayudarte, si tan solo quisieras. Así que vamos a ver esto desde esta forma. ¿Por qué? Porque cuando estos ángeles empezaron a dar gloria a Dios y a decir hosana en las alturas y a alabar a Dios, y esa esperanza nacía en el mundo porque había nacido el Señor Jesucristo, ¿sí? Ese evento tan asombroso que es Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros, ese evento estaba sucediendo. Te puedo decir que el diablo sí le creyó. O sea, sí creyó que venía Dios, que venía el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios había venido con el propósito de deshacer las obras del diablo. El texto que estamos leyendo o que hemos leído en Primera de Juan tiene que ver con el pecado. Cuando en otro de los evangelios se habla de Jesús, dice que se llamará Jesús, porque Jesús significa Salvador, porque Jesús significa que Él salvaría a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y eso es
una de las cosas y de las obras del diablo que Dios puede y quiere destruir, pero no es la única, son todas. Son todas. Y si nosotros lo entendemos así, quizás empezamos a vivir de una forma mejor, porque es necesario además. Porque es necesario vivir en un momento, o sea, vivir espiritualmente con algo que todavía quizás no lo hemos visto, quizás no lo ha visto tu esposo, quizás no lo ha visto tu familia, y por lo tanto a lo mejor no han visto tanto a Dios en ti. ¿Cómo van a ver a Dios? A Dios no se le ve en las religiones, a Dios no se le ve solamente porque la gente lo dice, a Dios lo van a ver en nosotros, lo van a ver encarnado de alguna manera también en nosotros. Y la verdad es que pudiéramos decir que nos falta mucho, pero con el Dios que tenemos, creo que podemos ir caminando hacia ahí y podemos ir caminando a la altura, como alguien oraba hace ratito, a la altura y asemejarnos más al Señor Jesucristo, ¿sí? A la altura de ese varón perfecto, dice la Biblia. Pero te digo que Satanás sí pensó, el diablo sí creyó que el Señor Jesucristo venía para eso. Y aquí me encanta pensar en que precisamente nada ni nadie puede evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. ¿Qué hizo el diablo? Incitó a alguien, como siempre hace. Entonces, en Mateo 2, capítulo 13, verso 16, leo: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí tú puedes ver otro momento, un momento posterior. Aquí puedes ver que cuando nace el Señor Jesucristo, entonces también vinieron unos magos de Oriente y después también Herodes, que era el rey de esa región, se hace el interesado, hace pensar que él también está interesado en alabar y en adorar a Dios, y entonces les dice a los magos que les diga cuándo, dónde están, dónde tiene que ir, pero sus intenciones no eran ir a alabarlos, sus intenciones no eran ir. Desde el momento en que aparece, él se siente amenazado y se siente amenazado en su reino, el rey Herodes, y él piensa con pensamientos homicidas en su corazón, porque esos son los pensamientos del diablo, ¿sí? Y entonces dice que un ángel les dijo a los magos que se fueran por otro lado, y entonces él se supo burlado, Herodes se supo burlado, y cuando se supo burlado se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que estaban en Belén y que estaban alrededor. ¿Para qué? Para que pudiera, entre todos esos niños que murieran, pudiera estar ahí el Hijo de Dios que había nacido, pudiera estar ahí Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Que no lo mató, no lo pudo matar. Aunque quiso, aunque trató de hacerlo, porque esto es lo que trata de hacer el diablo, así dice la Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque es homicida. ¿Y por qué dice por qué es homicida desde el principio? Dice que es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio, o sea, si nos remontamos al libro del Génesis, él dice que la muerte entró por el pecado. O sea, él no solamente mató a Adán, no solamente mató primero a Abel, después a Caín, no solo mató a él, sino mató a toda la humanidad, porque dice la Biblia que en Adán todos murimos. ¿Sí? En Adán todos mueren, dice, pero en Jesucristo todos podemos ser vivificados. Pero este homicida, cuya arma es la muerte precisamente y el temor de la muerte, pensó que se iba a librar del Hijo de Dios y no se libró del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no podía librarse y porque el Hijo de Dios había venido con un propósito que se tenía que cumplir, que se ha cumplido y que se puede cumplir en la vida de cada uno de ustedes, que puede cumplirse en la vida de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchan o de todos los que leen la Escritura. Todas las personas pueden decir, ¿y ese regalo también es para mí? ¿Y esas buenas noticias también son para mí? Si tú te lo has preguntado,
Cuando las personas no reciben, cuando las personas en realidad no tienen esa vida característica del Hijo de Dios, esa vida que está marcada por la gratitud, y está marcada por la gratitud por la razón de que uno sabe muy bien qué es lo que uno se merecía. Y entonces al poder uno disfrutar tantas cosas, al poder uno vivir de una manera tan distinta a como uno mismo había, como que uno se esforzó en echar a perder su vida y sin embargo ahora uno está viviendo una vida totalmente inmerecida. Y todo esto gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo y gracias a lo que hizo. Entonces, esa gratitud, esa exaltación que a veces a algunos les parece excesiva, pero que nunca va a ser excesiva y que la gente, bueno, pues que se exprese como quiera, esa es la mejor manera. Pero es por algo, sobre todo cuando es sincera, es porque por todo lo que el Señor hizo en nosotros. Eso que es tan inexplicable es lo que yo le pedí a Dios, que Dios te lo explique a ti. Yo no puedo. Yo puedo decirte lo que ha pasado conmigo. Él ha dicho, todos pueden decir alguna historia, todos los que han experimentado, pero si algunas personas hay aquí que todavía no lo han experimentado, quiera el Señor que te ayude a que tú lo entiendas. Ahora, siguiendo con nuestra historia, siguiendo con el Señor Jesucristo, siguiendo con estas buenas noticias y con el propósito de Dios de que el Señor Jesucristo venía a destruir las obras del diablo, venía a hacerlas pedazos, empezando por el pecado en tu vida que te gobierna y que nos ha gobernado durante años. Tú lo puedes ver así desde el principio de su ministerio. 30 años estuvo en donde no se sabía casi nada de él, algún evento por aquí, por allá, nada más. Y el Señor Jesucristo creció. Cuando aproximadamente tenía 30 años, lo primero que hizo fue básicamente ir a buscar al diablo al desierto. Básicamente lo que hizo fue meterse en él solo se puso a ayunar, dice que ayunó durante 40 días y que estuvo en el desierto y que en esos 40 días el diablo lo tentó y lo tentó en cada una de las tentaciones que él va a tentar al humano. Y ahí estuvo, se puso el mismo Señor Jesucristo en una debilidad, digamos, de cuerpo y en una debilidad, ¿para qué? Para enfrentar al diablo y para ganarle en su propio terreno. No lo evadió, lo buscó. Y ahí mismo lo venció también. ¿Por qué? Porque aunque el diablo lo tentó, vemos que Jesucristo dijo no. Y no cayó y no cedió a ninguna de sus tentaciones. Tú puedes darte cuenta que cuando empieza después de eso su ministerio y empieza buscando a las personas y empieza buscando a algunas gentes que empezaron también con él, a hacer equipo con él, que se conocieron como sus discípulos, dice que anduvo por ahí liberando a los oprimidos por el diablo. Dice que reprendió a los demonios, a los espíritus inmundos que lo reconocían como Dios, que sabían que era el creador, pero que era su enemigo. Fíjate, los espíritus inmundos sabían que era su creador, pero sabían que no estaban de su lado. Y por eso huían básicamente despavoridos literalmente. Tú lo ves al Señor Jesucristo sanando a los enfermos, enfermos del cuerpo, enfermos del alma. Tú lo ves perdonando a los pecadores, acercándose a las personas con enfermedades que los hacían como, que los dejaban fuera de la sociedad, como los leprosos. Tú lo estás viendo y enseñando el camino al cielo, interrumpiendo la senda ancha de los pecadores rumbo al infierno, alumbrando la senda de los que andábamos en tinieblas. Tú lo ves al Señor Jesucristo. Y yo te pido, hermano, que cuando tú leas la Biblia, cuando tú te sientes en tu casa y cuando tú abras las Escrituras, veas al Señor Jesucristo, lo veas y aprendas de Él, escuches sus enseñanzas, veas lo que Él hacía, porque lo que Él hacía es lo mismo que hoy puede hacer. Y de veras, vivimos en unos tiempos tan malos que eso se nos escapa, eso se nos va. Y Dios quiere en estos tiempos que nuevamente darnos vida, nuevamente que Dios sea muy grande en medio de nosotros. Nuevamente que Dios sea muy grande en medio de su pueblo. Ya basta los tiempos donde quizás tú te has sentido con una vida mediocre. Ya basta de eso.
Ya basta, ¿por qué? Porque no estás sola, porque no estás solo, porque hay un Dios que te puede ayudar, porque hay un Dios que quiere levantarte, que hay un Dios que quiere ayudarte a vencer esto. Yo no lo digo por ti solamente, lo digo también por mí, lo digo por cualquiera de nosotros. Todos estamos en este camino y mientras no nos muramos o no venga Cristo por nosotros, vamos a estar aquí y vamos a luchar con unas o con otras cosas, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que hay victoria y que hay poder para que no vivas una vida que no está glorificando a Dios. Para que no vivamos una vida que en vez de glorificar a Dios quizás está dando que pensar a la gente. Está dando a la gente que pensar de que eso es lo que me ofrecen. Eso es lo que ofrece Dios. Eso es todo lo que Dios puede hacer en una vida. No, no es. Y ese es el mensaje. En parte, este es el mensaje, que entendamos al Dios que servimos, que entendamos que el Señor Jesucristo vino y sigue estando aquí, liberando y además haciendo pedazos las obras del diablo en nuestra vida. Todos los miedos, todos los temores, todas las inseguridades, todas las cosas que pensamos que no vamos o que no tenemos cómo vencerlas, todas las podemos vencer, todas con la ayuda de Dios. Y es cuestión a veces de decidirse, es cuestión a veces de ser sincero con uno mismo y con Dios. Es cuestión de decir, Señor, es que en realidad la verdad es que no he querido pues que la gente se ría de mí. No he querido que mi familia me vea como otro más de los aleluyas o de los locos esos. No he querido, me ha dado vergüenza, Señor. Y hay cosas que por ahí están y que están en lo recóndito del corazón, que nadie sabe, que nadie ve. Y quizás vas con el pastor, con la persona y le pides ayuda y no hay manera de ver qué hay ahí adentro, porque nadie puede ver lo que hay ahí adentro. Uno puede hacer alguna conclusión, llegar a alguna conclusión y decir, pues a lo mejor esto, pero tú sabes exactamente lo que hay. Y cada uno de nosotros conocemos nuestros miedos y conocemos nuestras debilidades, pero la noticia es que no hay que ser perfecto. Pues ¿cómo crees? ¿Quién es perfecto? La noticia no es que hay que poder, pues es que nadie puede, pero también por otro lado todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Son dos cosas distintas, ¿sí? La solución no viene solamente de tu propia decisión, pero la decisión te puede acercar con honestidad a Dios. ¿Para qué? Para que su poder entonces sí pueda aplicarse en tu vida. Que Dios de veras te ayude a esto, a que tú puedas tener un anhelo hoy de buscarlo y de decir, ya no quiero ser igual, ya no quiero la misma vida, ya no quiero este nivel de cristianismo, que quizás ni es cristianismo, ya no quiero esto, yo quiero algo como lo que aquí dicen las Escrituras. Si Dios es veraz, si Dios es verdadero y si Dios es todopoderoso, como decimos, ¿eso puede ser o no? Claro que puede ser y necesitamos creerlo. Así que ves a el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, dando esperanza a los desalentados, dando paz a los turbados de corazón, vista a los ciegos naturales y a los ciegos espirituales también, dando consuelo a los abatidos, sentido a la vida, a los que estaban muertos en el alma, ¿sí? Llamando a su reino a los indignos, invitándonos a su cena y a sus bodas, venciendo en su vida. Escucha, y aquí quiero hacer un énfasis más, pero sí quiero hacer un énfasis que es muy, muy importante. Venciendo en su vida y con su muerte a quien infunde en el corazón de los hombres el temor de la muerte. Ahora vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice así, para que te des cuenta cómo desde principio a fin esto, Dios tenía un plan. Y ese plan no se iba a echar a perder con nada, y ese plan no lo iba a echar a perder nadie, ni nadie iba a poder interferir en los designios de la buena voluntad de Dios, ¿sí? Creo que el único que pudiera interferir eres tú mismo, es la verdad. Porque Dios ha hecho todo, ¿qué más quieres que haga Dios? Si Dios ha hecho todo por nosotros en todos los sentidos, si pudiera hacer hasta eso último lo haría, pero es que eso último no lo puede hacer. El único que pudiera interponerse, porque nada, absolutamente nada, dice, puede separarnos del amor de Dios. Nada, ni arriba en los cielos, ni abajo en los infiernos, ni nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Creo que el único obstáculo real se encuentra aquí en nosotros, cuando nosotros no queremos ni siquiera disponernos
Porque cuando una persona no puede o siente que no puede, por lo menos puede querer disponerse y puede querer decirle a Dios eso: Señor, quiero, ayúdame. No le dijo por ahí uno, cuando lo vio Jesús y lo quiso ayudar, él dijo así como muy en la raya: Señor, sí quiero, pero ayuda a mi incredulidad. Así como ayúdame hasta a creer, ayúdame a todo. Bueno, eso mismo tenemos que pedir. Pero aquí en Hebreos 2, verso 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando aquí, no pensemos muchas cosas raras, sino más bien está diciendo que tomó carne, o sea, se hizo una persona de carne y hueso como nosotros. Dice que él también hizo lo mismo, él también participó de lo mismo, habla de Jesús, obviamente dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nuevamente puedes ver que vino a eso, a destruir. Y ahora te das cuenta que eso lo iba a lograr en su totalidad por medio de su propia muerte. Pero no cuando el diablo quería, porque el diablo ya lo había querido matar en otras ocasiones, pero aún no era su tiempo, aún no era la forma como Dios quería, como Dios lo iba a hacer. Lo había tratado de hacer con los niños allá cuando había nacido y no se había dado cuenta que no había logrado, pero luego lo trató de hacer también cuando lo querían despeñar por ahí en alguna ocasión y tampoco lo podían hacer y simplemente como que pasaba entre ellos porque no era su tiempo. ¿Por qué? Porque él dice en la Escritura que a él nadie le arrebataba la vida, sino que él la entregaba. O sea, él no venía aquí a sufrir y espantado por el diablo que lo iba a perseguir. No, él venía a dar y a entregar su vida voluntariamente. Nadie se la quitaba, decía, sino que él de sí mismo la entregaba. Y eso hace una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque eso es alguien que ha decidido hacer algo muy doloroso y muy difícil y de mucho sacrificio. ¿Sí? Y no es de que, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Si lo hubiera podido evitar, lo hubiera evitado. Pero no dijo así ni pensó así, sino que él de sí mismo puso su vida porque sabía cuál era la manera de lograrlo y sabía que era por medio de su propia muerte. Y te lo vuelvo a leer, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que en la muerte realmente es como el Señor Jesucristo logró decir y dijo: consumado es, todo se había acabado. ¿Por qué? Porque quiero que pensemos un poquito en esto. Como te decía, al diablo le pareció buena idea matarlo desde el principio. Usar la muerte contra el Dios, o sea, contra Dios, contra Jesucristo, como siempre le ha servido esa arma de la muerte. Aquí lo dice en este texto, no vamos a profundizar. Yo le voy a pedir a Luis, cuando él pueda y quiera, que profundice en este texto, porque es muy interesante pensar que por el temor de la muerte la gente está y vive sujeta a servidumbre. O sea, ese temor, ese saber que viene la muerte y que la muerte no te va a librar y que la gente no quiere pensar en eso y va a hacer cualquier cosa como para evitarla, pero no lo va a poder evitar. Solamente lo vamos a poder, la persona solamente va a poder quizás olvidarla en ocasiones, y en muchas ocasiones ni eso, pero ahí hay algo que se puede aprender. Pero la historia es que eso, la muerte, por eso comentaba yo de que era homicida desde el principio, le ha servido desde siempre para cautivar, o sea, para hacer cautivo, para dejar preso a las personas. Y pensaba quizás, ¿no? Porque yo puedo especular un poco solamente, que le iba a servir contra el Señor Jesucristo también. O sea, lo que estaba queriendo hacer y el final del ministerio es que provocó lo que Dios ya había anticipado, que los hombres se voltearan contra su Dios. O sea, que los hombres se voltearan contra Jesucristo y en vez de agradecerlo, en vez de agradecer el regalo de Dios que leímos al principio de nuestra plática, que leímos ese regalo que había venido y que había nacido en un pesebre, en vez de agradecerlo, en vez de alabar a Dios juntamente con los ángeles, lo mataron los hombres. O sea, lo matamos nosotros mismos.
Eso es lo que sucedió. Provocó que los hombres se voltearan contra el regalo de Dios, lo condenaran y lo crucificaran. Aún diciendo cosas terribles como, sí, mátenlo, crucifíquenlo, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. Con palabras durísimas en contra del Hijo de Dios. Se imaginó que si llevaba a cabo un plan suficientemente sucio de dolor y de traición, podía acabar con él. Yo creo que con esos planes de traición, con esos planes de amenazas de muerte, yo creo que a todos nos amedrentan, a todos nos meten miedo en el cuerpo, pero el Señor Jesucristo tenía que pasar por ahí, y no solamente tenía que, era su plan pasar por ahí, pero no reparó que la muerte solamente tiene eficacia siempre y cuando haya pecado, pero en este caso no había pecado. ¿Sí? En este caso el Señor Jesucristo no había pecado, no se halló pecado en él, no se halló mentira. Era como un cordero blanco, limpio y sin mancha. No entendió que la muerte, ¿quién no entendió? El diablo no entendió que la muerte no se iba a poder enseñorear de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado no se había enseñoreado de él. Porque el Señor Jesucristo había vivido una vida que nosotros no hemos vivido. Había vivido una vida sin culpa, una vida sin pecado, una vida limpia, porque tenía todo un plan desde el principio. Por eso la muerte no lo pudo retener. O sea, no era legal retenerlo. ¿Por qué? Porque no había pecado, por lo tanto no había sentencia, por lo tanto no había condenación, y por lo tanto era cuestión de tiempo en que la misma muerte no lo pudo retener y entonces resucitó. ¿Sí? En otras palabras, no es que Dios vaya a vencer, es que Dios ya venció. O sea, no es que Dios, después de un tiempo, cuando Él venga, vaya, bueno, eso va a ser la culminación de todas las cosas. Pero la verdad es que Dios ya venció. Por eso es bien importante en qué lado te ubicas y dónde tú mismo te pones. No es que va a vencer, ya venció. Y esto es muy bueno para saberlo. Esto es muy bueno. Es que no tiene esto un fin incierto. No tiene esto un fin en donde, ojalá y si gane Dios, ojalá, a lo mejor si las cosas siguen así, Dios, no es nada de eso. Y tampoco es cuestión de que esto, el diablo ya está vencido y que esto llegue a su culminación o que nuestra vida se acabe. Es cuestión, no lo sabemos, de días quizás. Pero el hecho es que tú te sitúes en el lado correcto y que seas fiel y seas paciente. Y si eres fiel y si eres paciente, cosas que Dios puede darte abundantemente a los que se lo piden, paciencia y fidelidad, que es por eso que estamos aquí, ¿sí? Es por eso que los que llevamos, 32 años en el Evangelio, 33 o los que sean, algún día llevábamos un año, algún día llevábamos meses, algún día llevábamos unos cuantos años nada más. Y es verdad que al principio uno dice, ¿cómo puede uno soportar? Creo que incluso el principio puede ser más difícil en el sentido de que no conoces tanto al Señor Jesucristo, que no conoces tanto esas bondades que una y otra vez te ayudan. Es que no se le acaban las bondades, es que no se le acaban las misericordias. Como dice, cada mañana son nuevas sus misericordias y es la pura verdad. Entonces, ¿para qué tememos? El Señor Jesucristo, dice nuestro texto original, vino para destruir las obras del diablo. El Señor Jesucristo sigue destruyendo las obras del diablo hoy, sigue rompiendo las cadenas de las personas hoy, no solamente en la antigüedad, no solamente mientras andaba en esta tierra físicamente, sino que hoy lo sigue haciendo. Y Hermano querido, que estás preocupado a veces por ti, por si vas a poder lograr llegar hasta el final, te quiero ya solamente leer unos versículos para que te des cuenta de esa promesa que Dios nos ha dado, de esa promesa que es simplemente vivir con Él. ¿Qué tan difícil es vivir con Él? ¿Qué tan difícil puede ser vivir con el que te ama, vivir con el que te quiere ayudar hasta el final, vivir con el que te puede servir, con el que te sigue ayudando, el que sigue sacando las castañas del fuego, el que sigue sacando de los problemas que tú mismo provocas, el mismo que nos sigue ayudando? ¿Qué
tan difícil puede ser vivir por Él? ¿Por qué dudamos tanto? Entonces, dice aquí en Judas capítulo 24 y 25, Judas es un libro muy pequeñito de la Biblia, del final. Uno de sus discípulos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su trono con gran alegría. No es cualquier cosa. Tenemos un Dios muy poderoso. ¿Por qué no cerramos un poco los ojos? Las personas que estaban tocando hace rato nos van a acompañar con un canto y sobre todo que tú puedas meditar en esta palabra. Que tú puedas meditar en tu propia vida. Que tú puedas ver en dónde estás ahora. A mí en un sentido, porque yo también soy como tú, yo también soy débil, porque yo también tengo luchas, porque yo también tengo un cuerpo que a veces quiere jalar para un lado, pero Dios ha manifestado muy fiel en mi vida. Dios ha sido muy fiel conmigo a pesar de todas estas debilidades que yo manifiesto y que tú puedes tener. Yo lo quiero decir muy sinceramente, porque yo decía, bueno, Señor, es que a mí me presiona mucho estar en medio de las personas y tener, ¿cuánto? Una oportunidad de que algo pase en ellos, en las personas que, no sé, las personas que están dudando o las personas que quieren tirar la toalla, las personas que quieren dejar el camino, porque todos esos pensamientos pueden estar pasando por ti. Las personas que no se quieren decidir y tengo una oportunidad de hablar algo, Señor, yo no puedo decir nada, no tengo poder de nada, yo no puedo hablar palabras de vida eterna, pero tú sí, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor Jesús? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y pedimos, Señor, que esas palabras de vida eterna tú se las hables a cada una de las personas que estamos aquí. A unos para animarlos hacia un lado, a otros para animarlos hacia otra cosa, pero a todos para acercarnos a ti, Señor. Y en Filipenses 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esas son promesas muy grandes. Eso es por lo que el apóstol Pablo decía que él quería que los hermanos entendiéramos, que se nos fuera revelado Jesucristo, que entendiéramos quién era Jesús, mucho más de la idea que podemos tener en la mente y todo lo que Jesús puede provocar en el corazón y todo lo que Jesús puede hacer que pase o que empiece a pasar en el corazón. Y que la gente entendiéramos a la esperanza que habíamos sido llamados y que entendiéramos cuál era el poder, el mismo poder que había levantado a Jesús de los muertos, que estaba a nuestra disposición, a tu disposición. ¿Qué te duele? ¿Qué te aqueja? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas vencer? Quizás es tan sencillo como decirlo, reconocerlo y decirlo. Y en otra palabra, en Tesalonicenses dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Quiero que en estos pensamientos puedan solamente cantar o meditar o tratar, dejar que la palabra pueda profundizar en tu corazón. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Un texto que siempre es bueno recordar, que quizás sea el más conocido de toda la Escritura. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nuevamente la misma idea, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta
hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue El amor de Dios, que que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre para amar y para hacer el bien. Fue por ti, Fue por mí, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre para amar y para hacer el bien. Padre, estas son las palabras que tú dejaste escrito, las palabras que dejaste escritas, el Evangelio antiguo, Señor, las buenas noticias que trajiste y que quisiste dar al mundo. Y pedimos que hoy se encarnen en los corazones de los que estamos aquí presentes. Pedimos tu gracia y tu apoyo en nuestras vidas, tu ayuda increíble que nos das, Señor, que sea conocida de todos los que estamos aquí. Y todas estas cosas las pedimos exclusivamente por los méritos de Jesús. Amén. Ahora quiero finalizar ya. Si quieren nos levantamos. Hace rato que cantamos el último canto, no lo había yo escuchado y me pareció muy bonito. Que lo volvamos a cantar y con eso dejamos el micrófono al Pastor Luis. Veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe, oh Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe, oh Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu
corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo, te amo. Te amo, te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo, te amo, te amo.